La franquicia de Silent Hill ocupa un lugar especial en el corazón de los amantes de los videojuegos debido a su tétrica ambientación, excelente historia y una banda sonora tan bella como aterradora. Los juegos han disfrutado de elogios tanto de la crítica como del público, además de buenas ventas, y se la considera una parte esencial dentro de la historia de los juegos de terror. Sin embargo, ser fanático de Silent Hill es bastante difícil actualmente. A diferencia de otras franquicias de terror como Resident Evil, que nunca dejaron de lanzar secuelas, remakes y adaptaciones cinematográficas y animadas, ha pasado más de una década desde el último juego oficial de Silent Hill. E incluso entonces, la gran mayoría de juegos lanzados después de la disolución del Team Silent no eran productos de una gran calidad. Afortunadamente para los fanáticos, esos días de escasez han terminado, pues Konami anda desarrollando 4 juegos en simultáneo de la franquicia del pueblo maldito. Y a pesar de que esta noticia del regreso de Silent Hill nos entusiasma a la mayoría, siempre está el riesgo de que más de uno de estos títulos no llegue a ver la luz del día. Después de todo, Konami tiene un historial cuestionable en cuanto al manejo de esta querida IP, sobre todo a lo referido con juegos cancelados. La lista es bastante grande, siendo algunos ejemplos, la quinta entrega oficial de la saga, Broken Covenant, Cold Heart, y el más conocido de todos, PT. En el 2014, hubo un rayo de esperanza para todos los fanáticos, pues se anunció una entrega de la saga que contaría con más ni nada menos que con Hideo Kojima, creador de la ya mítica franquicia de Metal Gear, y con el deslumbrante director Guillermo del Toro. A pesar de que esta dupla prometía regresar a Silent Hill al Olimpo en el que alguna vez estuvo, el proyecto se canceló de manera tan súbita como se anunció, dejando a todos con el corazón destrozado. Estrictamente hablando, PT no era más que un adelanto de un nuevo juego de la saga llamado Silent Hills. A pesar de su alcance relativamente limitado, PT logró convertirse en uno de los juegos de terror más comentados no solo por su espeluznante ambientación, sino también por su desaparición de todas las tiendas virtuales, convirtiéndolo en casi una leyenda urbana. Así que aprovechando el mes de Halloween, pensé que sería buen momento para mirar atrás y ahondar en la historia de este prometedor proyecto, cuáles fueron los motivos que llevaron a desecharlo, y sobre todo, porque a pesar de no haber salido en totalidad, ha dejado una huella imborrable en el mundo de los videojuegos. Varios meses después del lanzamiento de Silent Hill Downpour, el presidente de Konami en ese entonces, Kagemasa Kosuke, se acercó a Hideo Kojima para que lo ayude a desarrollar el próximo juego de Silent Hill. La saga ya había sufrido varios fracasos tanto en ventas y como en crítica, por lo cual, la empresa no quería arriesgarse a entregarle nuevamente su IP a otro estudio occidental con poca o nula experiencia en el desarrollo de videojuegos de terror. Hideo Kojima es uno de los creadores más importantes de los videojuegos, y los jugadores han acudido en masa a sus trabajos durante décadas después de que con Metal Gear Solid ayudara a popularizar el género del sigilo. Sus juegos son conocidos por su compleja jugabilidad, atención al detalle y su estilo poco convencional de presentar la narrativa de sus historias. Por lo tanto, a Konami le pareció una opción más que indicada para encargarse de resucitar a Silent Hill. Kojima aprovechó felizmente la oportunidad, sabiendo el potencial creativo que podría significar para él desarrollar un juego de terror. En el pasado, mencioné a Silent Hill en entrevistas y, como resultado de eso, el presidente de Konami me llamó y me dijo que le gustaría que hiciera el próximo juego de la saga. Honestamente, soy un poco asustadizo cuando se trata de películas de terror, así que no estoy seguro de poder hacerlo. Al mismo tiempo, hay un cierto tipo de horror que solo las personas que tienen miedo pueden crear, así que tal vez sea algo que pueda hacer. Hideo Kojima es conocido por ser una persona muy excéntrica, por lo cual, tuvo que haber sido evidente que su manera de anunciar un nuevo Silent Hill no iba a ser del todo convencional. En agosto del 2014, una pequeña demo llegó a la PlayStation 4 de manera desprevenida.
El juego, titulado simplemente como PT, apareció de la nada por parte de una desarrolladora desconocida llamada 7780 Studios, una astuta artimaña para ocultar la participación de Kojima en el asunto. La breve demo, presentada desde una perspectiva en primera persona, nos llevaba a explorar el misterioso pasillo con forma de L de una casa, en el que solo hay un par de puertas y una escalera que desciende hacia el principio del mapa. Para salir de ese bucle infernal, el jugador debía solucionar crípticos rompecabezas solo con su capacidad deductiva, ya que el juego no permitía llevar ningún otro tipo de acción que no fuera a hacer zoom en ciertos objetos. Según avanza la demo, el jugador empezaría a ser acosado por una tétrica entidad fantasmal llamada Lisa, que si nos atrapaba, nos enviaría al principio del bucle. Mientras más se avanzara por los pasillos infinitos, este experimentaría cambios de iluminación y aspecto, mientras a la par el jugador va descubriendo más detalles sobre la tétrica historia que escondía ese lugar, pues se trataba de una casa donde un padre había perdido la razón y había asesinado a su familia, siendo Lisa, el agonizante fantasma de su esposa. Las visiones cada vez se van volviendo más extremas e inquietantes. Un feto desforme llorando en el lavadero del baño, una heladera sangrante colgando del techo, o una bolsa de papel que habla. El protagonista llega a perder la percepción de la realidad hasta tal punto que el pasillo se repliegue sobre sí mismo y no haya forma aparente de salir de él, desapareciendo las escaleras y repitiéndose la misma esquina una y otra vez. PT rápidamente ganó impulso en la comunidad gamer por ser una de las experiencias jugables más creativas y aterradoras de su tiempo, haciendo que se creen foros de gente ayudándose entre sí para resolver todos los rompecabezas del juego para poder completarlo. Finalmente, los jugadores pudieron resolver los complicados e intrincados acertijos finales, lo que llevaría al misterioso personaje que controlamos todo este tiempo, afuera de la casa. Es solo entonces, cuando se revelaría el rostro del protagonista de la demo, que era más ni nada menos que Norman Reedus, más conocido por interpretar a Daryl Dixon en la serie de The Walking Dead, quien se aleja del lugar. Como giro final, los jugadores descubrirían que en realidad habían estado mirando un avance jugable de la próxima entrega de Silent Hill dirigido por Hideo Kojima. Naturalmente, el internet perdió el control. Después de una serie de lanzamientos mediocres en la franquicia, Silent Hill prometía no solo volver a lo grande con una de las experiencias de terror más cautivadoras e ingeniosas de la década, sino que todo estaría a cargo de uno de los nombres más famosos de la industria de los videojuegos. Pero Kojima no estaría solo, pues poco tiempo después se anunciaría que su amigo Guillermo del Toro, conocido por películas como El laberinto del fauno, la duología de Hellboy, o Titanes del Pacífico, también estaba involucrado en el proyecto. Del Toro anunció que tenía la intención de convertir el juego en el proyecto principal de su vida. El papel del director en el proyecto no se conoce, aunque se rumorea que iba a ser responsable de crear el diseño de las criaturas que nos atormentarían a lo largo del juego. Silent Hills aparecería una vez más en la conferencia de prensa de Konami en la Tokyo Game Show del 2014, presentando un tráiler conceptual donde se veía al protagonista explorando lo que parecía ser una especie de escuela primaria infestada de tétricas y mortíferas criaturas. Aunque este avance era un poco más convencional, este emocionó aún más a los fanáticos, que ya estaban contando los días para tener en sus manos el prometedor título. PT incluso ganó algunos premios como el mejor juego de terror del 2014 en la Giant Bomb. Kojima tiene una forma casi hiperbólica de hablar sobre sus próximos juegos, y con Silent Hills no fue diferente. Habló ampliamente sobre sus ambiciones, alegando que quería que fuera el juego más aterrador jamás hecho. Quería crear una experiencia en la que los jugadores se orinaran encima, e incluso bromeó con que la edición coleccionista vendría con un par de pantalones extra. Akira Yamaoka, conocido entre otras cosas por ser el compositor de la saga, no confirmó ni negó su participación en el proyecto, aunque algunos de sus comentarios insinuaban que ya había negociaciones entre él y Konami para sumarse al desarrollo. Los medios también indicaron que el compositor Ludwig Forssell, que más tarde colaboraría con Kojima en Death Stranding, podría ser otro posible candidato para componer la música del juego. Kojima también ofreció incorporar a Cliff Bleszinski, creador del popular Gears of War, en el proyecto, pero este se negó. ¿Cómo iba a ser exactamente Silent Hills? Bueno, la razón por la que no se ha revelado tanta información del proyecto por más que han pasado casi 10 años desde su cancelación, es porque el juego apenas estaba en fases muy tempranas de desarrollo, con solo algunos conceptos e ideas.
No quiere decir que no se estuviera trabajando activamente en el juego de alguna manera, pero en ese momento el equipo de Kojima estaba concentrado en la quinta entrega numerada de Metal Gear, que se lanzó en septiembre del 2015. Sin embargo, como dije, había muchas e interesantes ideas puestas en la mesa. Del Toro ha sido el que más ha hablado abiertamente de proyecto posterior a su cancelación, revelando varios datos interesantes, como que el aclamado artista de mangas de terror Junji Ito, conocido por obras como Uzumaki Otomi, estaba vinculado al proyecto. Sin embargo, el propio mangaka minimizó su participación, diciendo que el desarrollo del juego no llegó lo suficientemente lejos como para siquiera ponerse a dibujar algo relacionado a Silent Hills. También dijo que la idea de Del Toro era que el juego se situara en un único lugar, para así mantener el horror en la cara del jugador todo el tiempo. Con estas declaraciones y teniendo cierto conocimiento la manera en la que Junji Ito maneja el terror, podemos especular que el juego quizás se desarrollaría en un espacio reducido como un bloque de departamentos llamados Silent Hills, algo que encajaría bastante con lo mostrado en PT. Sin embargo, Kojima dijo en varias entrevistas que lo presentado en PT no era más que un tráiler conceptual, y no tendría mucha relación con lo que se mostraría en el juego final. Por lo cual, podemos ir descartando que el juego profundizaría más en la historia de Lisa y el asesinato de su familia. También, teniendo en cuenta la participación de Kojima, podemos estar casi seguros que el juego sería mucho más cinematográfico que otras entregas, bebiendo mucha inspiración de otras cintas de terror como las del cineasta David Lynch o La escalera de Jericho, la principal inspiración para Silent Hill en sus inicios. Esta es una teoría mía, pero quizás el personaje de Norman Reedus sería un periodista o un detective privado que investigaría casos de asesinatos influenciados por la secta de Samael o la ciudad misma. El nombre de Silent Hills podría haberse referido a que el protagonista exploraría la psique perturbada de ciertas personas relacionadas a los asesinatos, experimentando sus propios infiernos personificados hasta finalmente encontrar el suyo propio. En cuanto a lo que jugabilidad se refiere, Kojima dejó en claro que PT estaba destinado a ser más una pieza de ambiente atmosférico que una representación literal de la mecánica del juego terminado. El juego supuestamente no iba a tener la perspectiva en primera persona todo el tiempo, sino que podríamos alternar entre esta y la tercera persona, algo similar a la mecánica de Resident Evil 8. Posterior a la cancelación, Del Toro descubrió que algunas de sus ideas fueron implementadas en la secuela del controvertido The Last of Us 2, aunque no especificó qué cosas exactamente. También parece que el objetivo principal del equipo era centrarse en el terror abyecto en lugar del género survival horror, con varios rumores que indican que el juego se basaría en trucos espeluznantes y funcionalidades en línea para personalizar sus sustos. Nos juntamos, originalmente era Kojima y yo, y nos juntamos a hablar cómo podíamos empujar el medio del juego para que diera miedo de una manera más invasiva al jugador, ¿sí? Discutimos muchas cosas. A mí me parece un momento clave en la historia del videojuego, en el momento en que Mantis cruza la pantalla en Metal Gear y puede leer tus pensamientos, ¿me entiendes? Hablábamos de cómo hacer una cosa nueva, y luego nos juntamos con un autor japonés de horror, Junji Ito, que es buenísimo, y hablábamos de cómo tomar esto, agarrar las cosas claves de Silent Hill, ciertos códigos, el compositor que es la piola en bicicleta, ¿no? y agarrar esto y hacer reconocible el universo, pero empujar el lenguaje un poquito más. Estas declaraciones toman sentido con las dichas por un desarrollador que estuvo involucrado en el proyecto, que ha afirmado que el juego habría seguido asustando a sus usuarios incluso después de apagar la consola. Según informa, los jugadores tendrían que firmar un acuerdo para permitir el acceso a sus correos electrónicos, teléfonos e incluso sistemas domésticos inteligentes. De esta manera, el juego enviaría a los jugadores correos amenazantes, llamadas crípticas al celular, e incluso encender y apagar las luces de la casa. No se sabe cómo habría funcionado esto en términos de datos y privacidad, pero por más que esto pudo haber aumentado la inmersión del juego, esta mecánica sin duda habría conducido a problemas legales y quizás hubiera sido descartada si el proyecto seguía en pie por temor a las consecuencias. El lanzamiento del juego estaba programado para algún momento del año 2016, e iba a ser exclusivo de PlayStation 4.
También, existía la posibilidad de distribuir el juego de manera episódica como Telltale Games. El hecho por el cual Silent Hills nunca se llevó a cabo, es debido a quedar atrapado en medio de la tensa separación entre Konami y Hideo Kojima. En 2015, Kazemasa Kosuke abandonó su puesto como presidente de Konami tras más de 40 años de mandato, dejándole el puesto a su hijo, Takuya Kosuke, quien apenas asumió, quiso darle un giro de 180 grados a la empresa. Él veía a los juegos móviles como el futuro, por lo cual, a su parecer los juegos AAA como la quinta entrega de Metal Gear, eran un gasto innecesario para la compañía. Por lo cual, empezó a apurar a Hideo Kojima para que dejara de retrasar el lanzamiento del juego, cosa que marcó el inicio de la ruptura entre el creativo y Konami. En marzo del 2015, comenzaron a aparecer en internet las primeras señales de que había problemas en la empresa. Primero, Konami eliminó el nombre de Kojima de la carátula del Metal Gear 5. Ese mismo mes, Kojima confirmó que este título sería su último juego de Metal Gear, saga que había estado haciendo en Konami durante más de 30 años. En abril del 2015, mientras los problemas laborales entre Kojima y Konami se seguían desarrollando, algunos informes citaban que Takuya Kosuke trataba a los empleados como prisioneros, y le decía a Kojima que estaba, según sus palabras, mancillando injustamente la reputación de la empresa. Días después, Guillermo del Toro y Norman Reedus anunciaron extraoficialmente la cancelación de Silent Hills. Unos días más tarde, y aparentemente obligados a responder a medida que la noticia se difundía, Konami confirmó que el prometedor videojuego ya no vería la luz, todo esto a menos de un año después de su anuncio. Este anuncio fue un duro golpe para los fanáticos, y el dolor se profundizó cuando la demo de PT fue retirada de los servidores de PlayStation tan solo 2 días después, lo que hizo imposible volver a descargarla a la consola incluso desde la biblioteca de juegos. Inmediatamente después de la desaparición de la demo, las consolas de PlayStation 4 con el PT instalado comenzaron a aparecer en eBay a precios que rondaban los $1.500. En diciembre, después de una tensa y prolongada batalla entre ambas partes, los medios informaron que Kojima había dejado Konami. La compositora Rika Muranaka dijo que la causa de la disputa era que el desarrollo de Silent Hills implicaba una serie de gastos totalmente injustificados. Presupuesto inflado, retrasos en el lanzamiento previsto y numerosos aspectos técnicos por mejorar. Por otro lado, el mismo Kojima declaró que Konami le demandaba tanto tiempo con el desarrollo de Silent Hills que prácticamente no podía seguir trabajando en Metal Gear Solid 5. La relación entre Konami y Kojima estaba tan rota, que el director de Metal Gear no pudo ir a recoger en diciembre del 2015 un premio por la quinta entrega en los Games Awards por orden expresa de los abogados de Konami. Ese mismo mes, Hideo Kojima anunciaría que formaría el estudio de Kojima Productions, que estaría bajo el ala de Sony. El primer juego resultado de esa colaboración sería el controvertido Death Stranding, que también contaría con la participación de Norman Reedus y Guillermo del Toro. Después de que PT fuera retirado de la tienda virtual de PlayStation, el juego se convirtió en toda una rareza, ya que no había copias físicas disponibles. Varios desarrolladores independientes han tratado de rehacer el juego en otras plataformas, incluida la realidad virtual. A los fanáticos de PT nunca se les ha dado una razón por la cual el juego fue eliminado, y por qué Konami se niega a permitir que los jugadores lo jueguen. Hasta el día de hoy, los fanáticos no pierden la esperanza de que el proyecto se retome. Todo lo que realmente hizo falta fue una demostración verdaderamente fenomenal para convencer a la mayor parte de los gamers del enorme potencial de la idea. Dicho esto, la industria de los videojuegos rápidamente adoptó el concepto de PT en un esfuerzo por replicar su atractivo y llenar el espacio que dejó su pérdida. Capcom fue el primero con la séptima entrega de Resident Evil, un regreso a las raíces de la saga que evidentemente se inspiró en la estética de PT. Su secuela, Resident Evil Village, también continuó con esta fórmula, sobre todo con la zona de la casa de las muñecas. Más allá de Capcom, aparecieron otros juegos que ondearon con orgullo la bandera de PT, como Allison Road o Visage. Sin embargo, ninguno de estos ejemplos se acercó realmente al tono y atmósfera de PT. Pero, ¿qué hizo a esta demo tan especial para que todo el mundo hasta el día de hoy trate de replicar su fórmula? ¿Cómo es que un simple teaser conceptual tuvo tanta influencia en la industria y haya dejado a los jugadores con ganas de más?
Bueno, aunque lamentablemente yo no tuve la oportunidad de jugar la demo en su día, mi buen amigo Aldo Parada sí tuvo el privilegio de hacerlo. Por lo cual, él nos contará cómo fue su experiencia. Dejo sus redes sociales en la descripción. ¿Cómo fue mi experiencia jugando Silent Hill PT? La verdad, fue una de las experiencias más aterradoras que he tenido en el mundo de los videojuegos. Cuando lo probé por primera vez, me sorprendió el nivel de detalle y sobre todo la sensación de sentirte vigilado. Una de las sensaciones mejor logradas que he visto en un videojuego de terror. En todo el juego hay mensajes subliminales y un espacio liminal que hace que te sientas completamente solo e indefenso. También que el trabajo sonoro fue impresionante, logrando de que me sienta inmersivo en el juego. Es una experiencia que nunca olvidaré y que inspiró demasiados juegos de terror, como Outlast, lo nuevo Resident Evil y también otras obras como The Evil Within. Fue una lástima que lo cancelaran, porque esa demo es una de las más aterradoras del mundo de los videojuegos, y sin temor a equivocarme, es una gran lástima que la demo esté perdida en diferentes medios. Creo que todos, al menos una vez en su vida, la deberían probar, pero claro, eso hoy en día sería imposible. PT es el ejemplo mismo de la frase, menos es más. La demo se resume en un pasillo, una habitación y un look cada vez más aterrador. La interacción con el escenario es reducida al mínimo, solo teniendo como eje principal resolver los acertijos que van revelando una historia que, siendo honestos, es solo una excusa para crear una atmósfera cada vez más claustrofóbica. Incluso el juego resulta generoso en cuanto a puntos de control. Al ser el mapa tan reducido, la muerte a manos de Lisa nos devolverá literalmente a donde estábamos 30 segundos antes. La parte del survival horror no es la prioridad. PT le pide al jugador que se concentre en otros aspectos más allá de la supervivencia, como la atmósfera, la historia o los crípticos mensajes. Todo ello da como resultado un producto tan único como solo puede serlo un juego de Kojima. Una experiencia completamente enfocada en causarte toda clase de miedos e incomodidades. Aunque PT no se considera el mejor trabajo de Kojima, sí sirve como prueba de que tiene potencial como creador en el género del terror. A menudo se ha acusado al hombre de convertir a sus videojuegos en películas, pero PT es la prueba viviente de que Kojima es un genio a la hora de construir una tensión ascendente solo usando la jugabilidad. Entonces Hideo empezó a desarrollar el PT, el Playable Teaser, y me mandaba por correo o con un cassette o un disco duro cositas. Y yo reaccionaba y finalmente se construyó el PT. Y Hideo decía, este PT se va a tardar en resolver el acertijo unas 2 semanas, y lo hicimos, se hizo con instrumentos muy básicos. Según Hideo dijo, este PT es muy primitivo para que la gente no diga, es un juego grande, y luego sales y la resolución y las herramientas cambian, y dices, cambió. Y la realidad es que el PT nadie nunca dijo es primitivo, les pegó muy duro, y se resolvió en 2 días, cara. En 2 días lo resolvieron el acertijo y salió. PT es recordado como un eficaz título de horror que trágicamente, muchos jugadores nunca podrán jugar. Su historia de fondo es un recordatorio de cómo la alguna vez fructífera relación entre Kojima y Konami se agrió, lo que provocó terribles consecuencias y la muerte de lo que pudo haber sido la mejor entrega de la saga Silent Hill. Afortunadamente, la carrera de Kojima está lejos de terminar, y parece que su estudio está trabajando en un título de terror. Kojima dijo el año pasado en conmemoración del 8º aniversario de la cancelación del juego, que aunque sigue teniendo ganas de incursionar en el género del terror, PT era un proyecto especial, y se niega a volver a hacer algo así. PT es especial. El miedo humano, en última instancia, surge de lo desconocido. PT fue un experimento para producir un efecto en respuesta a esa naturaleza. Entonces, la reacción fue la esperada. En todo caso, pudimos decir que fue un gran éxito como avance. PT era un juego misterioso, creado por un estudio misterioso, sin anuncio o información previa, por lo que utilizó técnicas prohibidas para aumentar el miedo. Fue algo único, por lo que no podemos reutilizar ese método nuevamente. Quizás nunca sepamos a detalle cómo iba a ser Silent Hills.
Esos secretos han permanecido ocultos al público por parte de las personas que estuvieron involucradas en su desarrollo. Y aunque puede que no haya sido más que ideas vagas y grandes visiones cuando fue cancelado, PT sigue siendo recordada como una de las mejores experiencias de terror interactivo. Un legado que supera con creces su corto tiempo en la tienda virtual de PlayStation. Si aún no lo has jugado y quieres experimentar la demo, siento decir que lo vas a tener complicado. Pero al menos hay alternativas en PC hechas por fans, o ya de plano, ver gameplays sin locución, para adentrarte de lleno en la atmósfera del juego. Su existencia como una demo jugable que desapareció sin dejar rastro, es parte de su encanto, y seguramente es algo que al propio Kojima, conociendo su excentricidad, le debe de gustar. Como dijo el periodista Pedro Berrueso, PT es una aterradora huella del pasado, como todo buen fantasma. El fantasma más aterrador de la historia de los videojuegos.